¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos sean todos a la clase de fisicoquímica. El tema del día de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Entonces acá coloqué una pequeña imagen para poder analizarla. Si nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Acá tenemos un vehículo de que su velocidad al inicio fue de 10 metros por segundo, ¿verdad? Y al final su velocidad es de 55 metros por segundo. Entonces aquí hubo un cambio de velocidad en un determinado tiempo. Entonces a ese cambio de velocidad se le llama aceleración. La aceleración en este movimiento es constante, quiere decir de que no cambia. Y aquí lo vamos a verificar. En un tiempo de 2 segundos, en esta primera parte de acá, hubo un cambio de velocidad, ¿verdad? De 15 metros por segundo, porque iba de 10 metros por segundo y aumentó 15 más y ahora va a 25 metros por segundo. Aquí hubo un cambio de velocidad, hubo una aceleración. Luego pasaron otros 2 segundos y otra vez la variación de la velocidad fue de 15 metros por segundo. De acá de 25 metros por segundo, entonces aumentó a 40 metros por segundo. Si se dan cuenta, estos son los mismos valores. Este valor que tengo acá y este valor que tengo acá. Luego otra vez, ¿verdad? Pasaron 2 segundos más y su velocidad cambió a 55 metros por segundo, ¿verdad? Porque acá su variación también fue de 15 metros por segundo. Por lo tanto, todas las variaciones de velocidad fueron de 15 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto se tardó desde la velocidad inicial hasta la velocidad final? 6 segundos. 6 segundos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? 2 más 2 más 2, eso me da 6 segundos. Y la aceleración en este caso se mantiene constante. ¿Sí? Entonces acá dice, en esta clase de movimiento, el móvil efectúa variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. Pero a la variación de velocidad le llamamos aceleración. ¿Sí? Entonces ahorita estamos recordando un poquito de aceleración. Bueno, pasamos a la siguiente. Aceleración es el cambio de velocidad que realiza un móvil en un instante de tiempo. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta pequeña imagen, ¿verdad? Acá dice de que aceleración es mayor que 0. Acá surge una aceleración porque el vehículo se mueve de una velocidad inicial a una velocidad final y la mantiene constante. Y aumenta y aumenta y aumenta. En cambio, este vehículo, este camión que está acá, dice que la aceleración es menor que 0. ¿Por qué? Porque este lleva una cierta velocidad y se va deteniendo. Se va deteniendo, se va deteniendo, se va deteniendo hasta que llega a un punto y se detiene. Aquí surge, ¿verdad? Una desaceleración. En cambio, acá en la parte de arriba pasa una aceleración y aquí en la parte de abajo una desaceleración. ¿No? Y en el número 3, cuando la aceleración es igual a 0, o sea que no existe aceleración, eso quiere decir de que este ciclista va en un movimiento rectilíneo uniforme, va con una velocidad constante, ¿verdad? No aumenta ni disminuye. Entonces, la ecuación, ¿verdad? Recordando, es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Ya, entonces la velocidad final se sabe que es la que lleva después del cambio, ¿verdad? La velocidad inicial es la que lleva el móvil antes del cambio, o sea, al inicio. El tiempo es cuánto transcurrió, ¿verdad? El momento en que surge ese cambio, ¿verdad? Y toda esta combinación nos genera una aceleración. Entonces, ahorita vamos a ver cada una de estas independientemente. ¿Sí? Entonces, tenemos velocidad inicial. Siempre la vamos a representar con una V y un 0. ¿Sí? Entonces, esta velocidad inicial es la que lleva el móvil al inicio de su movimiento. ¿Sí? Entonces, esta siempre va a ser cuando el móvil empieza a moverse. Siempre va a haber una velocidad inicial. Entonces, aquí tengo la definición. Es la velocidad que un móvil posee al inicio del movimiento. Entonces, si nosotros veamos esta gráfica, ¿verdad?
aquí va a haber una distancia total o un desplazamiento total desde acá, desde el inicio hasta el final. Entonces aquí va a existir una velocidad inicial, ¿verdad? Esta que tenemos acá, miren, es cuando el móvil empieza a moverse. A ver, una pregunta sencilla. Cuando un móvil pasa parte del reposo, ¿qué velocidad inicial tiene? 0. Cero, muy bien. ¿Por qué cero? Porque como está detenido y al acelerar, entonces empieza de 0 y va aumentando la velocidad. Ahí estamos, excelente. Entonces, cuando decimos que un móvil parte del reposo, su velocidad inicial siempre es cero, ¿verdad? Porque en ese preciso momento está quieto, está en equilibrio, ¿verdad? No se está moviendo. ¿Ya? Y luego, ¿verdad? De acelerar va a una velocidad final, ¿verdad? Entonces, en el movimiento acelerado esto siempre se cumple. Miren que la velocidad inicial va a ser menor que la velocidad final, pero en el acelerado, ¿verdad? Tomar en cuenta eso, en el acelerado, cuando va aumentando de velocidad, pero cuando va disminuyendo esto cambia. La velocidad final va a ser mayor que la velocidad inicial va a ser mayor que la velocidad final. Sí, entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Bueno, y ahí la tenemos. Velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Ahí está nuestra ecuación para encontrar la velocidad inicial. Sí, entonces siempre la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Tomando en cuenta, ¿verdad?, que a la hora de resolver estos problemas primero se realiza la multiplicación y luego la resta. Bueno, pero existe otra. Esta es cuando sabemos estos tres datos, ¿verdad? Sabemos la velocidad final, sabemos la aceleración y sabemos el tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando no nos dan el dato del tiempo y nos dan el dato de la distancia o del desplazamiento? Pues tenemos esta otra ecuación, miren. Velocidad inicial va a ser igual a raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado menos el doble de la aceleración por la distancia. ¿Verdad? Igual cuando resolvamos este tipo de problemas y nos surge esta ecuación, primero resolvemos la multiplicación, luego la resta. Primero, ¿verdad? Potencias, multiplicación, luego la resta y al final le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, esas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar para determinar la velocidad inicial de un móvil. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Velocidad final. Siempre la vamos a identificar con una V y una F. Velocidad final. Entonces, cuando un móvil, ¿verdad?, se detiene, ¿cuál sería su velocidad final? 0, Cero. A ver, ¿y por qué cero? porque se detuvo. Porque se detuvo. Quiere decir que este ya quedó en equilibrio, se quedó quieto, ya no se movió, ¿verdad? Pero antes hubo una velocidad, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la velocidad final en este caso sería cero. Entonces, aquí tenemos la definición, que la velocidad es la velocidad que un móvil posee después de realizar un cambio de velocidad. ¿Sí? Siempre esto sucede en un instante de tiempo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿verdad?, la misma imagen, ¿verdad?, anterior. Solo que acá es la velocidad final. Es la velocidad que está en segundo, ¿verdad? La velocidad que tiene el móvil después del movimiento. Entonces, en este caso, ¿verdad?, si es un movimiento acelerado, la velocidad inicial es menor que la velocidad final, pero si es un movimiento desacelerado o retardado, ¿verdad?, la velocidad final va a ser menor que la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces acá siempre la aceleración se mantiene constante y aquí hay un desplazamiento total desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones que vamos a utilizar para calcular la velocidad final? Bueno,
Entonces, cuando se sabe el dato del tiempo, y ahí está, miren, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, a comparación de la anterior, ¿verdad? Cuando calculamos la velocidad inicial, este signo nos cambia, pero acá en la velocidad final, ¿verdad? El signo es positivo. Entonces, siempre, ¿verdad? Resolvemos primero la multiplicación y luego la suma en este caso, ¿verdad? Y es cuando sabemos estos tres valores, ¿verdad? Velocidad inicial, aceleración y tiempo. Va, pero ¿qué pasa cuando no nos dan el dato del tiempo? Entonces nos dan el dato de la distancia o el desplazamiento recorrido y nos surge esta, ¿verdad? Velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada, en este caso, ¿verdad? De la velocidad inicial al cuadrado más el doble, ¿verdad? De la aceleración por la distancia. Como pueden notar, también este signo es positivo. Primero se realiza la potencia, luego la multiplicación, luego la suma y al final le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, estas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar para determinar la velocidad final. Siguiente, tiempo. Es el momento indicado, ¿verdad? O el preciso momento en que surge el cambio de velocidad. Entonces, ¿cuál es la ecuación para calcular el tiempo, verdad? Como les decía, ¿verdad? El tiempo es el momento en el que surge la variación de la velocidad. Entonces, como podemos observar, miren, aquí tenemos un ciclista. Aquí tenemos un ciclista que, por ejemplo, empezó a realizar su movimiento a las 12 en punto, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Pasó una hora y hubo un cambio aquí de velocidad. Ya no es una velocidad pequeña, ya va aumentando su velocidad. Entonces aquí ya sería la 1:05, por ejemplo, ¿verdad? Entonces luego sigue avanzando, ¿verdad? Y aquí ya tenemos las 2:10, ¿verdad? Y entonces aquí ya hubo otro cambio de velocidad y así sucesivamente hasta llegar a las 3:15, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto duró su movimiento? 3 horas con 15 minutos. Miren, empezó a las 12 y terminó a las 3:15. Por lo tanto, ¿verdad? Su tiempo o el tiempo que empleó para recorrer toda la distancia fue de 3 horas con 15 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar para calcular el tiempo? Y ahí ya la tenemos, miren. El tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración. Bueno, entonces ya tenemos los cuatro, ¿verdad? Aceleración, velocidad final, velocidad inicial y tiempo. ¿Alguien me puede decir cuál falta? Desplazamiento. Desplazamiento, excelente. Felicitaciones allá al compañero. Desplazamiento. No olvidar siempre el desplazamiento porque cuando surge un cambio de velocidad en un determinado tiempo siempre existe desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? Pues es el espacio recorrido por el móvil partiendo de un punto A a un punto B. Entonces, si nosotros analizamos esto, ¿cuál sería el punto inicial? Desde donde empieza a correr. Entonces, este sería el punto A. Entonces, el objetivo de esta persona es llegar al punto B. ¿Sí? Entonces, aquí va a existir un desplazamiento. ¿Sí? Siempre de un punto A a un punto B y a eso se le vamos a llamar D. ¿Sí? Entonces, cuando nos den el dato del desplazamiento, podemos también calcular la velocidad final, la velocidad inicial, incluso también el tiempo. Entonces, tenemos la ecuación más sencilla que vamos a utilizar para calcular el desplazamiento es la siguiente. Entre paréntesis, ¿verdad? Esta es la velocidad media de cualquier objeto. Entonces, velocidad final más velocidad inicial dividido 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Esta ecuación la podemos utilizar cuando no nos dan el dato de la velocidad final. Si se dan cuenta, aquí no aparece la velocidad final. Entonces, aquí es la velocidad inicial por el tiempo. Ojo con esto, siempre hay que hacer esto primero y esto después, ¿verdad? Y al final la suma.
Entonces, la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado dividido 2. ¿Ya? Entonces, esta ecuación se va a utilizar cuando no nos dan la distancia recorrida. Y esta otra la vamos a utilizar cuando no nos dan el dato del tiempo. Miren, velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido el doble de la aceleración. Si pueden notar, esta ecuación viene despejada, ¿verdad?, de las demás ecuaciones de la velocidad inicial, ¿verdad?, y la velocidad final. Entonces, recopilando, esta la vamos a utilizar, esta que está acá, la vamos a utilizar cuando no tengamos el dato del desplazamiento. Esta otra la vamos a utilizar cuando no tengamos el dato de la velocidad final. Y cuando no nos dan el dato del tiempo, vamos a utilizar esta. Entonces, cualquiera de las tres que utilicemos nos da el mismo resultado. Entonces, ahí estaríamos con el tema del día de hoy.